Justamente vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista. Entendemos ya con los datos que nos das, pues que obviamente falta todavía profundizar mucho más, pero tenemos ya datos valiosos. Ahora, amigo Quique, ¿cómo podríamos entonces ubicar el tema educativo desde el plano mundial? ¿Cómo venimos transitando de estas modas en educación y qué pretenden los que mandan en el mundo hablando en temas educativos? Yo creo que uno de los puntos a nivel de educación es que la misma OCDE, reconociendo ahorita hace algunos años ya, que la educación es el tercer negocio más redituable a nivel mundial, después del narco y de la trata de blancas, ¿no? Incluido las armas ahí. En ese mismo sentido, al declarar que la educación es uno de los negocios más redituables a nivel mundial, pues por supuesto que la quieren comercializar, ¿no? Justamente hoy estaba leyendo un artículo, no recuerdo el autor, pero él hace un análisis comparativo de Latinoamérica y cuando llega a México, en palabras más, palabras menos, parafraseando, él dice que no hay mucha diferencia entre la educación pública y la privada, puesto que tienen estándares de evaluación similares, puesto que la SEP nos rige a los dos, puesto que los planes y programas son los mismos. Lo único que dista, pues evidentemente es que, digamos, unos tienen mejores infraestructuras que otras. En ese sentido, a lo que voy con todo esto es que, por ejemplo, nosotros, un país, acabamos de pagarle otra vez a la OCDE, no sé si se dieron cuenta, hace algunos días, volvieron a ratificar su membresía a la OCDE. ¿Cómo? Pues pagando. Ya con el nuevo gobierno. Exactamente, ya con el nuevo gobierno. Entonces lo que quiere decir que la reforma educativa no ha concluido y que efectivamente esos planes que nosotros tanto hemos denunciado, como por ejemplo la forma de la deshumanización del sujeto a partir de la educación, es decir, de la cosificación, a partir del número, a partir del discurso de la calidad, porque la calidad que ellos plantean es una calidad industrializada, ¿no? Del siglo XVIII, que tiene que ver con relaciones de objeto, para nada tiene que ver con una calidad de calos, de calidez, de epistemología griega. En ese mismo sentido, me parece que el discurso de la educación es mucho del que nosotros ya conocemos. Es decir, no me interesa si, una, ¿por qué? Por comercializar la educación. Dos, ¿por qué? Pues evidentemente por quitar del pensamiento crítico toda aquella arista que pueda correr peligro para ellos, como por ejemplo la historia, como por ejemplo el arte, que también yo lo abono desde una cuestión del desarrollo de la creatividad. Entonces, por supuesto que la educación desde un ámbito geopolítico pues juega una parte fundamental, porque si nosotros, vamos a decir, aterrizándolo al PDC, nosotros hablamos de construir sujetos con un lenguaje lingüístico integral, con un pensamiento predictivo, ¿okay? Si nosotros desde el método alternativo buscamos hacer eso, pero la parte oficial ni siquiera se preocupa por eso, se preocupa por la codificación de logos, es decir, por la interpretación de signos, de letras, sin la necesidad de la comprensión. Y en ese sentido son dos proyectos completamente opuestos, el que nosotros manejamos desde el PDC con lo que maneja el Estado, ¿no? En concreto la OCDE, en concreto los poderes mayúsculos. Y en ese mismo tenor, para aterrizarlo, yo creo que sí tienen intereses geopolíticos, porque entonces, por ejemplo, nosotros encontramos compañeros en Aquila, maestros, incluso alumnos, incluso población, que no entienden nada de lo que está ocurriendo. Piensan que efectivamente es por la legitimidad de los pueblos, pero cuando nosotros vamos aquí y vemos que el río ya se secó, que los niños ya comienzan a presentar enfermedades renales, que ya comienza a haber estrabismo en los ojos de los niños chiquitos, pues evidentemente todo eso es por la mina a cielo abierto y por todo el arsénico que le meten a la tierra para sacar los minerales. Entonces, si nosotros desde la geopolítica entendemos que lo que queremos en términos muy concretos es que la gente no se dé cuenta, pues hacemos un sistema educativo, vamos a decir, alfabetos funcionales, ¿no? Que podamos pasar la noche, pero que no nos permita ver más allá del lenguaje entre líneas, lo que medianamente algunos que creemos en la pedagogía crítica abogamos a eso. Marco Raúl decía idiotas útiles. Pero bueno. o que en términos freirianos es la alfabetización política, ¿no? Claro. O sea, tú le enseñas a leer a las comunidades, pero no a deconstruir logos, sino a leer a partir de su necesidad política. Y entonces la alfabetización se hace alfabetización popular y política. Yo creo que eso es lo que no se quiere desde la geopolítica. Y por ejemplo, si nosotros leemos eso
de la geopolítica con los planes y programas actuales, lo podemos aterrizar ahora con los intereses monetarios. ¿Quién es el nuevo secretario de Educación? Esteban Moctezuma. ¿Quién fue Esteban Moctezuma? El que coordinó Fundación Azteca. ¿Quién fue Fundación Azteca? El que coordinó lo que hace muchos años le llamaron el bono educativo, que no era otra cosa más que darle como un cheque a las familias y ellos decidieran dónde invertir su educación. Sí, como en Chile. Como en Chile, exactamente, ¿no? Lo mismo, es el mismo esquema, el mismito, neoliberalismo en la educación. Y en ese mismo sentido, entonces, nosotros podemos ver cómo ahí sí están generando una ganancia a partir de la educación, o sea, la están mercantilizando. Y eso la están generando como un negocio. ¿Por qué? Porque desde donde yo lo leo, desde la geopolítica, si tú tienes comunidades ricas en minerales, ricas en materias primas, pero que no están enteradas, que no saben cómo explotarlas, que no tienen un pensamiento crítico, que no tienen una alfabetización política, que no saben por dónde más o menos articular este pensamiento con una, vamos a decir, con una gobernabilidad para el bien común, pues evidentemente la educación juega un punto medular. Violencia simbólica, entonces. Sí, porque es lo que estamos haciendo. No te van a matar de un balazo, ¿no? Pero aparte, si nosotros agregamos eso, tono personal, pues es que la educación pública también nos hemos encargado de no hacerla pública. Cuando nosotros en las comunidades les pedimos una cooperación de ingreso, pues ya no es pública. Y cuando menos yo que estoy en comunidades, dices, si la gente no tiene para comer, pues ¿por qué le vas a pedir cooperación? Aquí en las ciudades evidentemente es más común, pero eso también a mí me parece, y lo digo con mucho respeto, a mí me parece que es falta de criterio también de los compañeros que piden cooperaciones voluntarias para acceder, exactamente, para acceder a la educación pública. Entonces, es mucho más complejo, sí, pero finalmente podemos irlo deshebrando, ¿no? Por conceptos. Entendiendo, por ejemplo, la voluntariedad, la calidad, la geopolítica, la infraestructura, y etcétera, 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 etcétera. O sea, podemos ir como deshebrando. Y sí, o sea, para ratificar, yo sí creo que efectivamente la geopolítica pues, está inmersa en la educación. Las recomendaciones de Milton Friedman siguen tal cual, pero ahorita que comentas, quisiera hacerte una pregunta en relación a, obviamente, Michoacán, algunos estados del sur y del norte también tienen algunas formas de resistencia, hablamos en temas magisteriales, sindicales y demás, pero qué situación tan lamentable con el grueso que hay que reconocer de compañeros y compañeras que piensan que su función es ir a dar clase, geografía, matemáticas, español y dejan todo esto que tú estás comentando, ¿no? ¿Qué hacer desde tu perspectiva con este proceso de docente operario, de un docente que promueve la deshumanización, que eso nos parece lamentable, que normaliza la violencia? ¿Cómo empezar a revisar esas líneas de acción? Entendemos, insisto, que en Michoacán, en su mayoría, pues tenemos una forma que vamos en proceso, ¿no? Pero que ahí vamos. ¿Qué hacer con los otros espacios? Porque pues las alternativas afortunadamente llegan a muchos lugares. ¿Qué hacer donde los compañeros se desesperan, donde dicen pues, que acá está más complejo? Hablar como de la experiencia personal, ¿no? Okay. Yo creo que lo primero que habría que hacer es indignarte. O sea, en el momento en el que logramos indignarnos, como dicen los hermanos zapatistas, se puede despertar esa digna rabia. Sí. Y en el momento en el que se despierta esa digna rabia, tenemos dos posibilidades. Una es enojarnos, gritar, venir a las marchas, hacer catarsis, todo este golpe, ¿no? Que es de choque, que muchos compañeros le hemos hecho, incluso yo he llegado a sentir ese coraje, y que es válido, pero yo creo que ese no amor, ¿no? Yo creo que exactamente, yo pienso que lo que hay que hacer es esa dignidad, esa digna rabia, como dicen los hermanos zapatistas, hay que canalizarla a un proceso de resolver las situaciones, ¿no? La rabia convertida en estrategia. Sí, convertida en estrategia, pero también convertida en una pulsión, en una energía que te lleve a transformar la realidad y a entender la realidad. ¿A qué me refiero? O sea, si estás indignado, si estás enojado, en lugar de decir, gobierno, geopolítica, no. O sea, si estás enojado, sí, pues ese coraje, esa energía, utilízala para desvelarte una hora más leyendo, ¿no? Analizando, cuestionando, criticando y tratando de proponer. Porque la crítica está bien, pero si no se produce nada a partir de la crítica,
pues es lo mismo, o sea, con todo respeto yo pienso que es lo mismo. O sea, ser criticones, todos podemos hacerlo, pero ser críticos en el sentido amplio, es decir, analizar, deconstruir y poder hacer propuestas, no todos lo vamos logrando. ¿Qué podemos hacer? Acá en concreto en la sección, yo creo que es fundamental generar cuadros de formación política, pero entendiendo la política no en el sentido partidario, ¿no? Sino en el sentido popular, como algunos la asumimos, ¿no? Como una cuestión del bien común, una cuestión ética. A partir de formar cuadros o de formar círculos de formación política, pues comenzar a deconstruir todo eso, lo que en la teoría leemos, aterrizarlo a nuestras comunidades, que ya de por sí yo lo hacemos en el PDC, y luego tratar de articularlo con acciones muy concretas. Y en ese sentido, tampoco pensar que los compañeros que aportan o han aportado o hemos aportado al PDC, pues, como dicen en términos coloquiales, tenemos la neta del planeta. O sea, eso no es cierto. Eso no es cierto. A mí me tocó que muchos compañeros piensan que tú vas a llegar con el programa alternativo y esta es la guía. Oiga, profe, pero es que esto... No, a ver. Exactamente, es un proceso de construcción cotidiano. Y el PDCEM únicamente es un referente que nosotros tenemos de construcción a partir de nuestras necesidades y desde nuestra perspectiva crítica. Eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que tenemos que seguirle abonando, y tenemos que entender que el hecho de ser disidencia, pues evidentemente nos resta mucho poder tanto económico como político. Pero ahí, reitero, es cuando sale la dignidad y la rabia, ¿no? Cuando esa pulsión, vamos a decirlo en términos psicoanalíticos, esa pulsión de vida te estaba impulsando y te estaba dando esa energía, ¿no? Y que ese coraje, en términos psicoanalíticos se podría entender como una pulsión de muerte, como una energía que te lleva hacia confrontarte, hacia matar, hacia... le des el giro, como la tuerca, le des el giro para convertirla en pulsión de vida, pulsión de eros, es decir, cómo a partir de producir materiales alternativos o programas alternativos que puedan resolver las necesidades de nuestros educandos en las comunidades, buscando el bien común. Yo insisto mucho en eso, en buscar el bien común, pero aparte, no es pues, yo así lo creo, no es pues que uno sea, no seamos más o menos intelectuales, o podamos construir o más escribir o menos escribir, no, es en la vía de los hechos comenzar a transformar, es algo muy básico. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Miguel, en términos concretos, es quitarnos esa vieja costumbre de que alguien venga y nos dé la receta para hacer las cosas. Y quitarnos de discursos, ¿no? La vida de la... Sí, no, la praxis. O sea, es justo dialéctica materialista, ¿no? Teoría, práctica. Si funcionó, que no funcionó, regreso. Y sigo en esta dialéctica. En términos psicoanalíticos, Jacques Lacan habla de 4 discursos, ¿no? El del psicoanálisis, el del amo, el de la histérica y el de la universidad. En términos muy rápidos, el del amo es el que manda, vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? La geopolítica. El discurso de la universidad se encarga de repetir el discurso del amo hasta hacerlo una verdad, como las universidades públicas y privadas, ¿no? Hablar de educación de calidad. El discurso del analista, o del análisis, o del psicoanálisis, es buscar que la gente pregunte acerca de sí misma, nada más. Parece fácil, pero es muy complejo. Y el discurso de la histérica, articulando con la clínica psicoanalítica, es el siempre preguntar, ¿no? ¿Por qué? Entonces yo asumo que el programa alternativo y los que andamos en la disidencia tenemos algo de discurso histérico, que siempre preguntamos por qué, pero ese por qué es lo que le permite darle continuidad a todo un programa alternativo, a toda una educación, a todo el bien común, ¿no? Y que en términos muy metafóricos es como cuando Galeano propone, ¿y para qué sirve la utopía? Pues para avanzar, ¿no? ¿Para qué sirve la pregunta en la histeria? Para avanzar. ¿Para qué sirve histerizarnos como profes populares? Para avanzar. Así como en el sur, ¿no? Avanzar preguntando. Así, exactamente. Ok, mira, tenemos 2 preguntas más. Yo sé que hay todavía muchos temas. Es apasionante el tema de la educación, pero quisiéramos, ubicar 2 asuntos que nos compartes, ¿no? Así como Paulo Freire, un pedagogo indignado, o luego decía en el grito manso, feliz pero desafiado, ¿no? Porque también eso admiramos de tu persona, que
la indignación no se queda en ese terreno. Avanza y avanza porque pues estamos vivos, ¿no? Y cuando construimos nos emociona ver a comunidades que luchan, que les gusta vivir, ¿no? Queremos preguntar sobre un tema que tú te especializas, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con las artes. No sé si sea correcta la similitud que quiero hacer. En Finlandia, yo sé que luego las comparaciones pues nada que ver, pero lo voy a tomar como un referente. En Finlandia se dice, se asume que el tema de las artes, que la música es igual de importante que las demás asignaturas del tronco común, ¿no? Por ejemplo, que los niños pueden tocar algún instrumento musical, eso les abre otras posibilidades. ¿Cómo tú visualizas, ya guardando proporciones, en otro contexto, pudiéramos iniciar estos procesos de incorporar el tema de las artes en el sentido amplio, el tema de la creatividad en nuestra práctica? ¿Cómo empezar a dar esos pasitos que son necesarios y que son urgentes? Antes. Tú hiciste mención a algo bien importante, ¿no? Lo que Freire plantea como el grito manso. Yo asumo que Freire también fue una persona que leyó Teología de la Liberación. Y en esa parte teológica, desde donde yo entiendo el grito manso es como esa energía que te ayuda a levantarte, ¿no? Que no ocupas hacerlo fonoarticularmente. Entonces, sí, perfectamente creo en el grito manso, y además yo creo y soy lector de Teología de la Liberación. A mí me encanta la Teología de la Liberación. Y en ese mismo sentido, el arte, yo lo quiero aquí plantear como en dos aristas. Una está el arte en sí, es decir, lo que el arte en sí genera en el sujeto, ¿no? Es decir, tanto fenomenológicamente como filogenéticamente. Es decir, cómo a partir de la sensación y la percepción, a partir del arte, y el arte en sí me refiero a cualquier experimentación, ¿no? De plástica, visual, sonora, escénica, cómo eso finalmente a nivel de la filogénesis va generando una evolución a nivel cognitivo, a nivel neuropsicológico. Es decir, el arte sirve como un estímulo para desarrollar el cerebro cotidianamente, en términos muy básicos, ¿no? Fenomenológicamente, yo creo que el arte nos da la posibilidad de saber que podemos integrar el ser o el self, en términos muy gestálticos. Merleau-Ponty planteaba que finalmente a partir de esto, el tacto y la fenomenología, el ser se integra, y a partir de integrarse podemos cuestionar el estar aquí y ahora. En ese sentido, yo creo completamente lo que plantea Finlandia con el arte, ¿no? Cuando estábamos construyendo esta parte del TDCM, en el comité anterior, yo les hacía mucho hincapié en la cuestión del arte, y yo les decía, es que no es que vayamos a ser artistas todos. No es que yo vaya a ser músico, pintor, no, por supuesto que no, no puedo. Pero finalmente el arte lo que hace es estimular todo esto que estamos diciendo. A partir del arte, neuropsicológicamente tú generas procesos ¿cómo decirlo? Como de evolución cognitiva y cerebral, que evidentemente van a permitir que los sujetos vayamos avanzando, ¿no? A nivel fenomenológico, yo creo que el arte también nos brinda una cuestión de la integración del ser, pero sobre todo a partir del otro, como una postura muy de Manuel Levinas, de la ética del otro. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, para que alguien toque, alguien lo tiene que escuchar, ¿no? Para que alguien pinte, alguien lo tiene que ver, no nomás el sujeto. Para que alguien baile, alguien también lo tiene que ver, igual en las escénicas, en el cine, ¿sí me explico? Entonces yo creo que el arte, desde esta parte fenomenológica, también nos ayuda a tomar una postura ética, pero una ética a partir del otro. Y ese otro permite que mi yo se construya. Y entonces de manera directa rompemos este discurso individualista de la posmodernidad, ¿no? Y que por ejemplo en el arte hubo una postura que se llamaba el arte por el arte, ¿no? Que era yo bailo porque quiero bailar, ¿no? Yo hago música porque la quiero hacer. Oye, güey, pero es que mira, hay una responsabilidad social que en términos pues muy básicos, no, yo soy bailarín y no me importa si alguien me ve en el escenario. Está bien, pero hay que tomar el contexto de dónde viene, desde la posmodernidad, a partir del siglo XVIII, ¿no? Y entonces
yo creo que eso impacta también en muchos creadores que andamos por el mundo, que andan por el mundo, y que entonces desapega la cuestión social y del otro de la cuestión del arte en sí. Después viene la cuestión de la educación artística. La educación artística, que es en concreto lo que se está planteando o lo que se ha hecho aquí en México, es nada más, hay un acuerdo que firma Felipe Calderón era Alonso Lujambio, secretario de Educación en ese entonces. En términos muy concretos, ese acuerdo en concreto en el apartado de arte, desde preescolar hasta secundaria, lo que ellos dicen es que venga un sujeto que aprecie la música, que devenga un sujeto que aprecie la fotografía, que aprecie el teatro. Y yo creo que ese es el problema. Nos hemos convertido en una sociedad espectadora, que nos determinamos o nos dedicamos a apreciar. Eso sea pasivo. Ajá, y justamente lo que nosotros proponemos desde el programa alternativo es no ser pasivos, ¿no? O sea, cuestionar, indagar, proponer y luego, ¿no? Esta dialéctica que acabamos de hablar. Y que entonces a partir del acuerdo 592 que se firma con Calderón, la educación artística viene a menguarse todavía más. Y ahora si agregamos a partir de las reformas estructurales, pues se reducen las horas. Entonces, pero creo que también tiene que ver con algo que nosotros de alguna manera hemos dejado avanzar. Y lo voy a poner en términos como marxistas, ¿no? Del capital. Nosotros al arte no le vemos una función social. O sea, pensamos que es como de ornato, ¿no? Ah, mira qué bonito baila. Ah, sí, bueno, ya bailó. Ah, mira qué bonito canta, qué bonito, ¿no? Ah, mira la pintura, qué bonito. Sí, pues. Pero el arte en sí, que es a lo que hace rato hablábamos, desde mi perspectiva tiene una función social mayúscula. Porque entonces no es nada más la música, la pintura, la danza, no, sino es todo ese proceso que va a ocurrir a nivel fenomenológico que me va a llevar a una sensibilización y que probablemente me lleve a tomar una postura ética a partir del otro, y que entonces el arte en esos terrenos para mí tiene una función social primordial, pero que por ejemplo nosotros en nuestras comunidades, en nuestra casa, preferimos pagar un 6 de chela que comprar 50 pesos de un boleto de teatro, ¿no? Es un decir. O pensamos, o preferimos, y no lo digo en términos peyorativos, lo pongo como en ejemplos muy claros, o preferimos ir a ver al Morelia, que está chido, está bien, pero el boleto cuesta casi 200 pesos, a ir a apoyar a alguien que está estudiando aquí en el Conservatorio de las Rosas y que va a hacer su primer concierto y que te va a estimular desde una percepción distinta. El fútbol está bien chido y se vale, y Galeano lo plantea. El problema es la comercialización del fútbol, ya no. Entonces, yo creo que uno de los puntos que también se ha dejado avanzar mucho es que se ha perdido como de foco la función social del arte en sí, y que eso ha repercutido como de rebote en la educación artística, y que por ejemplo nosotros los profes, algunos no lo hemos sabido externar y explicar para decir por qué es importante. Ahora, cuando yo abogo a una educación artística y al arte en sí, que reitero, no es porque seamos artistas, es porque yo abogo como una posibilidad más para generar sujetos críticos. Porque a partir del arte tú vas a estimular los procesos de creatividad a nivel cognitivo. Vas a tocar con los pies, con las manos, con la cabeza, te vas a mover así, vas a gritar, vas a sonreír, ¿sí me explico? O sea, vas a generar unos procesos tanto cognitivos como fenomenológicos que te van a permitir desarrollar la creatividad mucho más que estar sentado viendo la tele. Y en ese sentido es cuando la función social del arte yo la veo mayúscula, porque entonces podemos generar sujetos creativos desde la educación con el arte. No porque sean artistas, lo reitero, pero a un sujeto creativo, si tú le pones un problema, va a encontrar 100 soluciones. El punto es llegar aquí. Voy a llegar por aquí, 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 por aquí. ¿Sí me explico? Claro. O sea, la creatividad te va a permitir buscar una multiplicidad de soluciones. Mientras cuando nos homogeneizamos en la educación, pues, tú tienes que llegar a este punto, bueno, pues es por aquí. Bueno, otra opción, bueno, es por aquí. Otra opción, bueno, pues es por aquí. Única y... Exacto, pero también, mira, también podemos dar por aquí. Por aquí.
¿Sí me explico? Y entonces cuando yo abogo al arte desde la educación, no es porque yo quiera que sean artistas o seamos artistas todos, es porque creo que es fundamental en el desarrollo de sujetos creativos. Porque volviendo a lo anterior, a lo del inicio, si entendemos la geopolítica desde una parte creativa, podemos entender todas las estrategias que ellos están usando. No estoy diciendo que ocurra, pero puede ser. Y si entendemos la lucha de clases, en la cual yo sí creo, pues evidentemente a partir de nuestra educación nos quieren homogenizar. Pero si nosotros desde el programa alternativo generamos perspectivas para que el arte genere sujetos críticos, pues vas a encontrar sujetos que a un problema le van a encontrar miles de soluciones, como lo que nosotros intentamos hacer en el magisterio. Ya tomaste rentas, ya tomaste presidencia, ya tomaste guías, ya... ¿Sí me explico? O sea, la creatividad se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Pero hay un momento donde cuando no la estimulamos que queda como muy cuadrado. Ya no hay más, ¿no? O sea, las estrategias y las tácticas son las mismas. ¡Pah! No, a ver, espérate. Hay que analizar, hay que detener, hay que deshebrar, ¿no? Como queso Oaxaca, ¿no? Ver qué ocurre y entonces probablemente nos dé la creatividad para ir más allá de lo que ya tenemos planteado. Entonces, cuando yo hablo del arte, de la educación... ¿Cómo nos falta, perdón, eso en los movimientos sociales, en temas así como muy particulares? Pero bueno, a eso voy, a eso voy, ¿no? Que finalmente a eso voy. Si nosotros vamos a suponerlo, yo les pongo un ejemplo, yo soy de albergues escolares rurales. Okay. Yo les decía, si en una generación yo logro que un chiquillo salga crítico a partir de lo que yo le doy en los albergues, y más que le doy es lo que compartimos, a mis años de jubilación van a ser 30, va a haber 30 sujetos creativos, críticos, que probablemente puedan tener familia y que eso como en cascada va a bajar a sus guachillos, va a ser los críticos y creativos, y que entonces eso puede rebotar como las olas del mar que se expanden, ¿no? Entonces yo digo, si 40 años aproximadamente han venido dándonos en la torre desde Miguel de la Madrid hasta ahora, proporcionalmente 40 años tenemos que dar la pelea para medianamente intentar medir fuerzas. No, o sea, apenas. Para empatar. Apenas. Y eso suponiendo que todos pudiéramos... Ajá, exactamente. Entonces, por eso, cuando yo abogo a el arte desde la cuestión de la educación o la educación artística y leo la geopolítica, cómo impacta en el contexto sociológico y cómo impacta en el contexto educativo, pues digo, es que esto puede ser una solución. No que lo sea, puede ser. Y también hay una cosa que sí también quiero exponer. La geopolítica es tan sagaz, o más bien los poderes que se mueven en la geopolítica son tan sagaces, pero a la vez tan agresivos, que la gente no nos vamos a poner a cuestionar de la mina si lo primero que tenemos que hacer es que comer. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ellos le han pegado o nos han pegado tanto en una cuestión que tiene que ver primero con sobrevivencia, como para no darnos chance ni siquiera de analizar. Es que obviamente no son tontos, ¿verdad? No, claro. Y luego en muchos análisis pareciera que los queremos ubicar así. Está todo planeado. Un ejemplo, Miguel. Nosotros decíamos que Peña Nieto era bien menso y resulta que es dueño de Exxon. O sea, perdón, no dueño, socio. Donde mínimamente se ocupan $5,000 millones. Entonces me parece que no fue tan menso. ¿Sí me explico? Ok. Vamos a cerrar con una última. Normalmente cerramos con un comentario a los compañeros y compañeras que nos siguen a través de las redes. ¿Cuál sería la recomendación, el comentario a los compañeros, primero que resisten, los compañeros que construyen, los compañeros que están con esa idea, como tú bien lo decías en este último comentario, de empezar a sembrar la semilla, de ir trabajando, de ir construyendo? ¿Cuál sería tu mensaje para los compañeros que nos ven desde las alternativas educativas? Entonces, yo creo que todos los compañeros que estamos o que están, que siguen construyendo desde la alternativa, desde la disidencia, que estamos en el movimiento social, que seguimos construyendo por el bien común, vamos tomados de la mano del amor supremo sin darnos cuenta, porque muchas veces estamos dispuestos incluso a dejar a nuestros hijos, a
nuestra familia, a nosotros mismos, por buscar un bien común. Entonces, más que una recomendación, es un reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que desde las alternativas, desde el programa alternativo, pues vienen construyendo, porque no es tarea fácil, no es tarea fácil. Y lo único que les puedo hacer es una invitación pues a que no pierdan ese amor supremo, ¿no? Que de antemano yo pienso que no lo van a perder porque ya están peleando, o sea, ya están luchando. Y esto es una cuestión de vida. O sea, no es una cuestión gremial, no es una cuestión nada más como de ser de la gente o ser disidente, no. Para mí es una cuestión de vida, porque ellos, los neoliberales, vienen por todo, vienen por todo que, por ejemplo, a los maestros nos cobran o les cobran incluso antes de cobrar su quincena. O sea, ya van hasta por lo que ni siquiera tienes en la cuestión monetaria. Pero vienen por todo porque vienen por agua, vienen por mineral, vienen por contaminación. Y entonces, el ejemplo más práctico es sin agua no hay vida. Entonces la lucha es por la vida misma, pues. Y por eso yo creo que los compañeros que están o estamos en las alternativas, es una cuestión de vida y de amor supremo. Entonces, más que una recomendación, pues es un reconocimiento. Porque de verdad creo que es algo que no todos lo hacen o lo hacemos. Excelente, compañero. Pues esta fue la entrevista que realizamos al compañero Enrique Rivera, tu amigo Quique, que es obviamente el tema de la lucha social, pues un referente no solo, porque tú lo decías hace un momento, no solo en la teoría, sino en la práctica, y de hecho ese es el compromiso que queremos hacer. Claro. Compañero, que en la próxima seamos nosotros los que visitemos su espacio de trabajo, que podamos aprender de cómo esta teoría y luego la práctica genera conocimiento, genera construcciones, y bueno, en ese sentido hacemos ese compromiso que... De hecho, muchas gracias, nos vemos amigos y amigas en la próxima entrevista de las alternativas educativas. Les recordamos que sus sugerencias, sus comentarios son bienvenidos, recuerden, por el medio que ustedes deciden, son valorados, y en ese sentido nos saludamos en la próxima entrevista. Muchas gracias.